¿Qué nos resta? Pues gracias, María Rebeca, pues un saludo para usted y al igual pues todos que están en este momento incorporándose a este espacio académico. Pues bien, vemos entonces que el foro pues está, en este caso en aumento, pues estamos ya con 86 participantes. Tenemos ya pues próximo el inicio de nuestra actividad. En esta oportunidad pues vamos a continuar desarrollando el concepto jurídico fundamental material que es la denominada persona. Estamos entonces viendo, recapitulando un tanto, en la sesión pasada habíamos dejado pendiente para comenzar en esta oportunidad el tema que se refiere a la crítica, a la legislación, que es una crítica que se genera a la forma en la que nuestro Código Civil contempla las clases de persona o sujeto de derecho. Bueno, entonces, para continuar con la dinámica que ya ustedes conocen, pues vamos a generar, antes del inicio del tema, un pequeño sondeo de opinión en cuanto a la calidad de la señal. Entonces, les agradecería, pues, algunos colaboradores que me indiquen la recepción de la señal, el audio y el video. Pues, gracias. Rebeca, todo bien. Gracias, Ana, Virginia, Alison, también Diego, Augusto, Gabriela, que también me indican de que en un momento dado, pues, están al igual que reporta Pablo, pues gracias, indican que todo está bien. Veo entonces que no hay ningún inconveniente de carácter técnico para poder generar el inicio de nuestra actividad. Bueno, entonces no vamos a dilatar más esta sesión, pues comencemos. Voy a compartir a ustedes en la pantalla, vamos a generar el tema que habíamos anunciado en la sesión última, que básicamente es el que está en este momento en su pantalla. Es una crítica a la legislación que básicamente se refiere a la manera o la forma en la que nuestro Código Civil contempla a las clases de persona o sujetos de derecho. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Muchas cosas de qué hablar, pues comencemos. Nuestro Código Civil contempla en el libro primero de las personas y de la familia, tiene el título 1 de las personas y regula acá todo ese tema relacionado con las personas. Les voy a compartir a ustedes una breve imagen de nuestro Código Civil para que ustedes lo vean. Y sería, pues, básicamente lo siguiente. Pues veamos por acá. Quiero que noten ustedes cómo aparece en nuestro Código Civil contemplado este tema. Lo único que voy a hacer es que voy a generar, vamos a cambiar entonces la pantalla. Pues les presento el Código Civil. Quiero que lo vean. Aquí aparece en nuestro Código Civil y de alguna forma nos vamos a ir a lo que les comentaba. Está en este caso el título primero de las personas, y noten que en el capítulo 1 se mencionan a las personas individuales. Luego bajamos un tanto y llegamos al contenido del capítulo siguiente, y es el capítulo 2, que desarrolla la temática de las personas jurídicas. Quiero que noten ustedes que es así como en nuestro Código Civil aparecen regulados los tipos o clases de personas. Por un lado, capítulo 1, personas individuales, y por otro lado, capítulo 2, personas jurídicas. ¿Ya lo vieron? Voy a generar, por supuesto, vamos a regresar a nuestra pantalla de las presentaciones que estábamos viendo al inicio, y sería, pues, básicamente esto. Ustedes pueden darse cuenta que así lo contempla nuestro Código Civil, y luego pues vamos a encontrar ya de una manera pues más despejada pues la temática. Vemos los enunciados
que aparecen y vamos a encontrar de que hay dos tipos de personas, así como se menciona en nuestro Código Civil. La manera en que el capítulo 1 le denomina son personas individuales. Y el capítulo 2, personas jurídicas. En la primera, personas individuales, regula la persona jurídica individual, física o natural, que son otras denominaciones que también reciben. Y en el capítulo 2, menciona personas jurídicas para referirse o regular a las personas jurídicas colectivas, morales o abstractas. Esta básicamente es la crítica que se realiza a la forma en que nuestro Código Civil establece los dos tipos o clases de personas. Y básicamente, yo les voy a hacer una pregunta. Claro, no vayan a abrir el micrófono y tienen el chat si desean contestarlo. Quiero que escuchen la pregunta. ¿Qué creen ustedes que determina el carácter jurídico de una persona? O replanteemos la pregunta. ¿Por qué la persona es jurídica? Si ustedes ya tienen en mente la respuesta, entonces van a encontrar la explicación del por qué hay una crítica y básicamente se resume en esto. La persona individual, así como la persona colectiva, tienen la categoría de jurídicas. ¿Por qué? Porque ambas están reguladas en la ley. Hace unos instantes les presenté el Código Civil. Entonces, el calificativo, el adjetivo de jurídicas, les corresponde a ambas. Y la razón es más que obvia. Entonces, noten que el día de mañana, que por supuesto se les pregunte cuál es la crítica que se hace a la manera o a la forma en la que nuestro Código Civil contempla las clases de personas, pues va a ser precisamente esto. Entonces, ¿entienden ustedes que la individual es jurídica porque hay normas que la contemplan? Por lo tanto, podemos decir que si una denominación mucho más técnica se quisiera hacer de las personas, en este caso jurídicas, tendríamos personas jurídicas individuales y personas jurídicas colectivas. Claro, habrán algunos autores que en un momento dado utilizan o reservan exclusivamente el calificativo de jurídicas para las personas colectivas, pero ya ustedes vieron, por eso les estoy dando los argumentos, porque imagínense el siguiente escenario, que dentro de unos cuantos años, y espero que sean pronto, pueda examinarlos en el examen técnico profesional y pues derecho civil, en el área de derecho privado. Entonces, la pregunta, por supuesto, diga al bachiller, porque esa es la manera de dirigirse al estudiante. Eh, si la persona jurídica individual, o mejor dicho, si la persona individual tiene carácter jurídico, o es jurídica la persona individual. Noten algo que uno podría decir, no porque el Código Civil contempla una denominación de personas individuales y personas jurídicas. Y alguno podría pensar que bajo esa manera en la que el código establece, equivocadamente por supuesto, podría pensar que el carácter jurídico no le corresponde a la persona individual. Entonces, sería la pregunta, entonces indica o está diciendo que la persona individual no tiene carácter jurídico, y entonces alguno podría decir o caer en un momento dado en el error y puede ratificar el que no tiene carácter jurídico.
Y esto es lo que puede generar un problema, porque, como yo les comentaba, la práctica o el uso constante en el lenguaje jurídico, entonces hace que se vuelva como por costumbre y ya a establecer esa denominación. Utilizan ese término, pero si nos vamos a ya un análisis mucho más profundo del tema, pues lo que vamos a encontrar es que tanto una como otra tienen carácter jurídico. Entonces la denominación tal vez no es la más apropiada porque debió haberse establecido persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. Pero estas son discusiones a nivel doctrinario, claro, a nivel legal van a encontrar que así es como se refiere y bueno, muchas veces el estudiante y también el profesional del derecho, pues ya por costumbre, pues vienen a dar por sentado que así es, pero hay que establecer, pues, por lo menos lo que en el primer año de la carrera se les comentó, de la crítica que se hace a la manera en que está contemplada el tema de la persona en nuestro Código Civil, y esa es la crítica a la legislación. Bueno, ustedes pueden darse cuenta que no hay mayor problema, creo yo, en esta temática. Entonces, tendríamos, luego de esta breve reflexión, pues que platicar de un tema que es bastante interesante, y es el denominado tema de la personalidad. Por supuesto que hemos visto de alguna manera la importancia de esta institución que es la personalidad, porque estamos viendo de que el tener, al haberse otorgado, conferido la personalidad, en la acepción, por supuesto, jurídica del término, se va a tener la calidad de sujeto de derecho persona, porque esta, como una alta investidura que es, representa una envoltura jurídica que le permite a la persona entrar en el mundo de lo jurídico, para que pueda ser sujeto de derechos y pues, también de obligaciones, y que le va a acompañar durante toda su existencia. Significa entonces que somos personas en el mundo del derecho porque se nos ha otorgado o conferido personalidad. Al contrario sensu, no seremos considerados personas o sujetos de derechos si no se nos ha otorgado personalidad jurídica. Entonces, en el caso de la personalidad, en la acepción jurídica del término, pues significa esto. Nos vamos en el ámbito de un clásico del derecho civil español y es Federico Puig Peña. Él realiza algunas reflexiones en torno al tema de la personalidad. Pues esta es una condición. El ordenamiento jurídico la exige, el ordenamiento jurídico también la confiere para poder tomar parte del mundo de lo jurídico. Como investidura, pues es esa condición, es una condición sine qua non, una conditio sine qua non, es una condición sin la cual pues, no podemos proyectar o no podríamos recibir efectos jurídicos. Entonces, para poder proyectar y para poder recibir esos efectos jurídicos que se traducen en que el sujeto pueda adquirir derechos y pueda contraer obligaciones o deberes jurídicos, se requiere. Este jurista español pues, nos dice que es una especie de sello o marchamo sin el cual no se puede entrar en el campo de la juridicidad. Si nosotros hacemos la comparación de la personalidad, veamos este ejemplo, sería como el caso de que alguien quisiera realizar incursiones en el mundo de los submarinos. Pues entonces lo que va a requerir pues será un traje, en el caso de los buzos. Y ustedes conocen, por supuesto, la presión que se genera, en este caso las atmósferas, se generan al, al profundizar, al sumergirse en el agua. Entonces, se necesita de un
traje especial para poderlo hacer y poder actuar y desenvolverse apropiadamente en el mundo submarino. Pues entonces, hagamos esta analogía con la personalidad, que obviamente pues, es una cuestión abstracta, pero obviamente es una investidura que en un momento dado nosotros necesitamos para tener la calidad de sujetos de derecho a persona. Y que no se limita única y exclusivamente a la persona individual, sino también se le exige, y también se le otorga o confiere a las personas colectivas. Entonces somos personas en virtud de que se nos ha dotado o investido de personalidad. Pero entonces, esta sería en un momento dado la parte central o medular de lo que corresponde a la personalidad en su dimensión jurídica. Ahora, lo que tenemos acá básicamente es un tema que se menciona en su programa. Y si ustedes se fijan, lo que vemos básicamente es que va a ser aplicable, y esta es un rasgo que ustedes deben tomar en consideración, va a ser aplicable exclusivamente a las personas jurídicas individuales. Y esto se debe, obviamente, a su propia naturaleza. Y verán ustedes que estas teorías van a ser aplicables a esa dimensión individual de la persona jurídica. Siendo así, las denominadas teorías de la personalidad han tratado cada una con su argumento muy particular de establecer cuál es el momento exacto o preciso en el cual el ordenamiento jurídico le otorga o le inviste de personalidad jurídica a ese sujeto, que en individual, al estar investido de la personalidad, se va a convertir en un sujeto de derecho o persona jurídica individual. Entonces, estas teorías, que son clásicas, nos van a indicar en qué momento ha de otorgarse o conferirse personalidad jurídica a las personas individuales. Pues tenemos entonces una de las primeras teorías, es la que aparece en su pantalla, y es la teoría de la concepción. Por supuesto, esta teoría, que es clásica, nos dice que la personalidad civil va a iniciar, por lo tanto se va a conferir u otorgar desde el momento mismo en que se produce la concepción. En el momento mismo en que el óvulo es, en este caso, fecundado por el espermatozoide, es ahí en donde hay autores que abogan porque debe dársele reconocimiento, debe investírsele a ese ser que ha sido concebido de personalidad jurídica, y por lo tanto, desde ese momento, hablamos de la concepción, va a ser persona jurídica individual. Entonces, y hay diversidad de argumentos, pero lo interesante es que si la personalidad jurídica es inherente al ser humano, sería más que obvio que se le reconozca a partir de la concepción, a partir de ese momento. Básicamente, argumentan de que es común o frecuente ver que en las distintas legislaciones, en la mayoría, la ley protege la existencia humana aún antes del nacimiento. Sin ir muy lejos, encontramos que la misma Constitución Política de la República de Guatemala nos dice, y hago un paréntesis acá, y esto se constituye en un deber jurídico originario del Estado de Guatemala. Cierro paréntesis. El Estado de Guatemala reconoce y protege la vida humana desde su concepción. Y lo pueden ver en el texto de la Constitución. Por lo tanto, si es un deber del Estado garantizar y proteger la vida humana desde la concepción, entonces tenemos ya un fundamento constitucional para entender, y obviamente pues esto es jurídico, no estoy haciendo apología de alguna tendencia en torno a la aceptación o no del aborto, pero
lo que encontramos acá es que cualquier norma que dentro de la jerarquía normativa, siendo inferior a la Constitución, pretenda atentar contra la vida del sujeto concebido, va a encontrar un impedimento constitucional, y es precisamente este, porque el Estado debe garantizar, debe proteger la vida humana desde la concepción. Y en mi opinión, por supuesto, desde el punto de vista constitucional, entonces cualquier intento por legalizar una práctica que atente contra la vida del concebido va a encontrarse con esta norma constitucional, y por lo tanto vemos lo que nos menciona el artículo 175 de la Constitución, que cualquier ley, reglamento, cualquier norma, disposición que restrinja, que disminuya, que contravenga esos derechos, esas garantías establecidas en la Constitución, son nulas ipso iure, eso significa nulas de pleno derecho. Lo que estoy haciendo es básicamente es un argumento jurídico. Claro, algunos podrán estar a favor o en contra, pero si nos vamos estrictamente a cómo se encuentra, y ustedes ya conocen porque lo vimos en el primer semestre, cómo opera la jerarquía normativa, estamos viendo que acá pues, va a prevalecer ese principio, ese postulado de la superlegalidad o supremacía de la Constitución. Entonces, en principio, ahí estaría una norma que estaría protegiendo y reconociendo la vida, y atentar contra la vida o permitir atentar contra la vida sería ir en contra de lo que la misma norma jurídica constitucional establece. Y no, por lo que no es porque yo lo diga, ahí está en la Constitución. Independientemente, por supuesto, respetando la decisión de cada uno y la opinión de cada uno. Pero si el análisis es jurídico, pues nos encontramos con esto. Hay un freno, hay una prohibición, y ahí está la garantía constitucional y es una obligación del Estado de Guatemala. Esto es jurídico. Entonces acá sencillamente pues les platiqué de algo que ustedes conocen, la jerarquía normativa, y ven cómo puede operar. Pero entonces acá, volviendo a este tema, resulta que la teoría de la concepción está afirmando eso. Lo interesante de este tema es que la literatura, podemos ver que se ha cuestionado esta teoría de la concepción, porque desde el derecho romano antiguo, por supuesto, la concepción, así como lo plantea tu teoría, para fijar el momento de inicio de la personalidad, es una concepción sexual, una relación heterosexual entre hombre y mujer. Pero desde hace algunos años atrás, décadas atrás, la ciencia ha revolucionado el concepto de la concepción. Y esto, por supuesto, implica de que también puede lograrse una concepción asexual, o una concepción in vitro significa en vidrio, y se puede manipular, obviamente, estas células, tanto masculinas como femeninas, en condiciones de laboratorio, pues unirlas para lograr una concepción in vitro, asexual. Entonces, vienen las preguntas. Imagínense que esta fuera la probeta y que aquí hubiese un cigoto. La pregunta sería, eso que es, imagínense una probeta, utilicen mucho su imaginación. Eso que está dentro de la probeta, según esta teoría, será un ser humano considerado ya como persona jurídica individual. Y luego viene, ¿qué pasaría si alguna acción intencional o por descuido, imagínense que la probeta está en el laboratorio y alguien imprudentemente hace eso, cae, se quiebra?
¿Será esto un homicidio o podrá ser un asesinato? ¿Se dan cuenta a qué me refiero? Y claro, pues son reflexiones jurídicas, puesto que si lo que determina el inicio de la personalidad y por lo tanto se comienza a ser persona individual es la concepción en esta in vitro. En el derecho romano era una concepción sexual, pero una concepción in vitro, porque noten que podría pasar de que ese ser que ha sido concebido artificialmente in vitro, por supuesto, se deposite en un claustro materno, en el útero de la mujer, y luego pues se desarrolla cuando hay algunos aspectos o problemas de fertilidad. Entonces transcurren los 9 meses y da a luz, pero hay una discusión interesante. Claro, tendríamos mucho que platicar, pero sobre estos aspectos se ha cuestionado esta teoría y se ha dicho, bueno, ¿cómo explica esto? Una concepción asexual implicaría el reconocimiento de un nuevo ser, porque si es esto lo que determina el inicio de la personalidad, pues ahí tendríamos seres humanos. Y claro, ustedes saben que a nivel científico, pues por supuesto, la experimentación con los embriones humanos, que en condiciones de laboratorio, pues los conservan y en un momento dado los utilizan en experimentos científicos. ¿Y qué pasa? Cuando en un momento dado, pues se programa, en un momento se manipula el cigoto y empieza a generarse o programarse para que éste desarrolle determinados tejidos. Implicaría esto de que se estará atentando contra una persona jurídica individual y esto por lo tanto sería prohibido. Claro, son temas que no vamos nosotros a discutir por lo amplio que son, pero sí es bueno que ustedes abran su mente y se den cuenta que pueden darse estas posibilidades. Y otro tema también muy interesante es el hecho de la misma clonación. Claro, existe un tema de la eh, bioética, en este caso, en el ámbito jurídico. Eh, y vemos cómo nos planteamos ese dilema, si se puede manipular, obviamente, un embrión humano, o por otro lado, en el caso de la clonación, entonces acá, una misma célula con la propia carga genética está siendo prácticamente fecundada. Y ese ser eh, que llegase a nacer, ¿cuál será el grado de parentesco que tenga? Si es una copia o un duplicado de la hembra de la cual se ha extraído, obviamente, esa carga genética. Entonces es un duplicado. Y son cuestiones, claro, pues se ha establecido que la prohibición de la clonación humana, claro, la prohibición legal está, pero en la práctica lo más seguro es que lo están haciendo. Marcar el inicio de otorgamiento de la personalidad jurídica y por lo tanto surge una persona jurídica individual en la misma concepción. Pero hay más. Y ese más sería, pues está la teoría del nacimiento. Noten que esta teoría se va en un momento posterior a la concepción. Que también en un momento dado, pues podemos relacionarla, tiene un ancestro romano, el derecho romano se abordó y en su postulado nos indica que la persona jurídica individual va a comenzar, puesto que se le va a otorgar la personalidad jurídica, se le va a dar esa alta investidura, desde el momento en que el feto es separado del claustro materno. Entonces acá, el momento determinante del inicio de la personalidad y por lo tanto de comenzar a ser persona jurídica individual es el momento en que esta criatura ha nacido. Bueno, aquí tenemos algunas
discusiones también que debe entenderse por nacimiento. Y aquí también encontraremos que los autores tienen discusión, porque para que una persona nazca, se ha dicho, hay algunas teorías, basta que el cuerpo completo, total, haya sido expulsado del claustro materno. Y otros dirán que además de eso, de haber salido completamente el cuerpo de recién nacido, debe haber habido corte del cordón umbilical, porque mientras esté unido, no ha nacido. Entonces el momento va a ser el corte del cordón umbilical. No hay discusión también. Hay discusión. ¿En qué momento ha nacido la persona? Quieren grado de complejidad. Pensemos en un caso. Pues está una respetable señora en labor de parto y hay algún problema para poder expulsar completamente el cuerpo del recién nacido. Entonces, ya sea el médico o la madrona que esté asistiendo el parto, o la persona que esté asistiendo, podría ser un bombero, por ejemplo, un paramédico. Imagínense este escenario. Empieza por expulsar y salir la cabeza y utilizan un forceps, una herramienta, un instrumento que se ayuda para, claro, el bulto sebáceo hace que sea resbaladizo, entonces viene y logran agarrar con ese aparato la cabeza del feto y lo jalan. Pero imagínense que le aplican demasiada fuerza o le giran demasiado el cuello y le fracturan la cabeza o le rompen el cuello y muere. Cabeza afuera y restos de cuerpo dentro. Viene la pregunta en orden jurídico. ¿Y cómo calificar ese hecho? Pudo haber habido imprudencia, impericia o negligencia, por ejemplo. O en el peor de los casos, pudo haber sido intencional. ¿Qué supuesto jurídico creen ustedes que se puede aplicar? Asesinato, homicidio, aborto. ¿Y cuál es la diferencia entre estos tipos penales? La diferencia radica en que tanto en el homicidio como en el asesinato, a quien se está matando o dando muerte es a una persona. En tanto que en el aborto, el 133 de nuestro Código Penal nos dice que es la muerte del producto de la concepción. ¿Y qué diferencia hay entre persona y producto de la concepción? Porque la persona tiene personalidad jurídica, personalidad civil, como le llaman nuestro Código Civil. Y el producto de la concepción, pues este no la tiene. Entonces les dejo la tarea a ustedes para que califiquen ese hecho y en la próxima, por supuesto, me cuentan. Bueno, entonces sigo acá. Y si ustedes se dan cuenta, la diferencia va a ser, obviamente, el tener o no personalidad jurídica. Y les planteo un caso legal. Bueno, entonces, tenemos en el caso de la teoría del nacimiento, pues se plantea bajo esos términos. Pero también tenemos otras teorías. Y está la teoría de la viabilidad. En el caso de esta tercera teoría, noten que son teorías de la personalidad que nos están diciendo en qué momento a la persona jurídica individual ha de otorgársele personalidad jurídica.
Entonces, esta teoría viene y nos indica, porque le agrega o le adiciona al hecho de nacer, o sea, no basta la expulsión completa del cuerpo del recién nacido, del feto, del claustro materno, sino que también es un requisito que ese ser recién nacido tenga condiciones de viabilidad. ¿Qué significa esto? Que sea viable, que haya nacido con aptitudes fisiológicas para poder seguir viviendo fuera del vientre materno, pero por sí solo, sin ayuda. Que haya presencia de signos vitales en el recién nacido que le permitan seguir viviendo por sí mismo. Entonces, este es un requisito interesante porque no basta con que nazca, sino que ese ser debe tener la aptitud de seguir viviendo por sí mismo. Pero imagínense este escenario en la viabilidad, pues la falta del desarrollo de algún órgano interno en el nuevo ser, requieren que lo conecten a algún aparato en el entendido de que si enchufan, seguirá desarrollando hasta completar el proceso que estaba incompleto, pero si lo desenchufan se muere, porque no era viable. Y entra entonces esta teoría a establecer que será ese momento en donde efectivamente no solo es que haya nacido, haya sido expulsado completamente el cuerpo del vientre materno, sino que tenga condiciones de viabilidad, que tenga aptitudes para poder vivir por sí mismo sin esa ayuda externa o auxiliar. Y si se dan esas condiciones de viabilidad, entonces es ahí en donde el ordenamiento jurídico le va a reconocer básicamente personalidad jurídica, que no es ni en la concepción y no es con el nacimiento, sino que es con que se demuestre y que se compruebe que ha vivido. Y algunas legislaciones pues establecían algunas horas para poder determinar si el recién nacido, y si sobrepasaba cierto tiempo, por supuesto era porque tenía la aptitud, pero si no lo era, era porque no era viable. Es más, en algunos códigos civiles o leyes civiles, eh, se exigía que ese ser tenga figura humana. Y esto es porque históricamente podemos ver, está documentado, que en las legislaciones se exigía que tuviera figura humana. Ustedes dirán, bueno, pero es más que obvio de que si el que fue concebido un ser humano, lo que van a hacer es un ser humano. Pero a veces resulta que por X o Y circunstancia, el producto de la concepción, pues es una como masa amorfa. Y en algunas legislaciones, por supuesto, si no tenía la figura humana, por supuesto, ese ser que había nacido, no le daban el carácter, no le otorgaban esa personalidad. Y habían algunos productos algunos seres que tenían, obviamente, cierto grado de deformidad que no tenían la figura humana. Entonces, en algunas legislaciones se exigía esa condición. Claro, hoy no, pero en ciertas épocas era condición indispensable, como un requisito, por supuesto, adicional, para poder otorgar o conferir personalidad jurídica. Pero entonces seguimos por acá, pues disertando sobre este tema, y vemos en este caso en que aparece una última teoría, y es la denominada teoría mixta o ecléctica. Ese carácter mixto o ecléctico se debe a la conjugación en esa teoría de las otras teorías. Se dice que la expresión más generalizada fija el inicio de la personalidad en el momento del nacimiento, pero se reconoce desde la concepción derechos al ser aún no nacido, bajo la condición de que llegue a nacer vida. Otra variante o variable, además del nacimiento, las condiciones de viabilidad, que sea apto para poder seguir viviendo. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es una conjugación. Y por eso es que esta teoría ha sido denominada mixta o ecléctica.
Pero viene una pregunta obligada. Y para el caso de la legislación civil en Guatemala, ¿cuál es la teoría que se acepta en nuestro ordenamiento jurídico? Y para ello, por supuesto, este renombrado artículo primero del Código Civil. Quiero que noten de que el texto de nuestro Código Civil, en su artículo primero, nos dice que la personalidad civil, porque esa es la denominación que le da a la personalidad jurídica, comienza con el nacimiento, entonces fija un punto de partida, el nacimiento, y termina con la muerte. El inicio y el fin. Sin embargo, al que está por nacer, y ese que está por nacer es el que ha sido concebido, se le considera nacido para todo aquello que le favorece. Pero hay una condición, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces noten que bajo estas condiciones, las preguntas obligadas son, ¿y cuál es la posición de nuestro Código Civil con respecto a las teorías de la personalidad? ¿Cuál es la teoría que acepta nuestro Código Civil? Y la respuesta no se hace esperar. Hay autores que son los menos, porque es minoría, que dicen que en la teoría de nuestro Código Civil, la teoría del nacimiento, porque ahí lo dice, comienza con el nacimiento. Pero otro sector, que es mayoría, consideran de que nuestra teoría es mixta o ecléctica, porque no se limita exclusivamente al nacimiento, sino acepta, por supuesto, bajo estas condiciones, reconoce al que no ha nacido, al que está concebido, pero bajo la condición indispensable de que debe nacer en condiciones de viabilidad. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que en nuestro Código Civil, la mayoría de autores consideran que es una teoría mixta o ecléctica. Y hay un sector minoritario que considera que es la teoría del nacimiento, con algunas variantes o variables, por supuesto, pero queda en ustedes el conocer que hay posiciones que no están unificadas y que nos dan alguna explicación en torno a la teoría de la personalidad. Entonces, podemos seguir platicando. Ese es un tema muy interesante, porque para las personas individuales pues les son aplicables esas teorías. En cuanto a las personas colectivas, por supuesto, ni son concebidas, ni nacen, ni tienen viabilidad. Hablamos de las personas jurídicas colectivas, de que estas teorías que ustedes acaban de ver, que establecen el momento en que se les debe otorgar personalidad jurídica, pues no le son aplicables a la propia persona colectiva. Son reservadas a las personas individuales. Bueno, entonces, veamos, perdón, lo que tenemos por acá. Es la conclusión de lo que les he estado a ustedes comentando. Hay posiciones encontradas, sí, pero la mayoría se inclina porque sea una teoría mixta o ecléctica. Pero eso no significa que hay autores que crean que y afirmen que la teoría del nacimiento con modalidades, pero la del nacimiento. Entonces ya ustedes tienen los argumentos para poder explicar, ya sea de manera oral o por escrita, que sería la competencia deseable, qué consiste la personalidad y cuáles son las teorías de la personalidad, y que son las que acabo de mencionar. Bueno, continuemos. Seguimos por acá disertando, ya que la personalidad como conditio sine qua non determina el carácter de persona o sujeto de derecho. Pero para las personas jurídicas colectivas, claro, esas teorías de la personalidad anteriormente mencionadas, pues sería absurdo desaplicárselas, ya que están, por su propia naturaleza,
reservadas exclusivamente a las personas individuales. Pero ¿qué pasa con las personas colectivas? ¿Tienen personalidad jurídica? Sí, pero ¿cuándo? Entonces se ha dicho básicamente que lo que determina ese momento para iniciar, otorgar la personalidad jurídica, va a ser lo establecido en la normativa, esto es, en la ley específica que le va a ser aplicable a la persona colectiva, dependiendo, por supuesto, su propia naturaleza. Si fuese, por ejemplo, una sociedad anónima, que es una especie de sociedad mercantil, entonces tendrán que seguirse los lineamientos. Estos son las formalidades establecidas y los requisitos establecidos por el Código de Comercio. Y por supuesto, hay que inscribir o registrar en el Registro Mercantil General de la República a la persona colectiva constituida bajo la forma de una sociedad anónima. Pero si lo que se pretende es constituir un partido político, por supuesto, entonces tendríamos la normativa a cumplir, pues establecida en la ley electoral y de partidos políticos. Y claro, también va a tener su registro respectivo para que pueda en un momento dado, pues hacer a la vida un partido político. O si fuese una asociación civil, por ejemplo, sin finalidad lucrativa, pues claro, tendrá que en un momento dado cumplir esas disposiciones específicas relacionadas con las personas de esa naturaleza civil. Y claro, hay un anexo del Ministerio de Gobernación y hay un registro de las personas, en este caso, eh, jurídicas. Claro, me refiero a las colectivas, hay un registro especial. O si es una iglesia, y tantos aspectos que en cierto momento, o un sindicato, por ejemplo, de trabajadores, pues están las normas del Código de Trabajo, los registros respectivos del sindicato. Entonces noten que el momento en que fija o determina cuándo se le otorga personalidad civil o personalidad jurídica, va a estar determinado por la normativa legal que es aplicable a esa clase de persona jurídica colectiva. Entonces, ya ustedes entendieron de que esto es lo que va a determinar el momento en lo que establece la normativa específica. Es muy contrario a las anteriores teorías que fijan la personalidad a las personas jurídicas individuales. Bueno, continuamos por acá. Como les decía, dependiendo del tipo o clase de persona, pues así va a ser el momento en que se les va a investir de esa alta, vamos a decir así, envoltura que es la personalidad jurídica. Esto es para las personas colectivas. Lo que vemos también es que ese momento específico va a estar en un momento dado en ley, la ley aplicable, sea Código de Comercio, sea Código de Trabajo, Ley Electoral de Partidos Políticos, pues va a fijar o establecer el momento en el que se le va a otorgar o investir de personalidad a las personas jurídicas colectivas, por supuesto. Y es así como podemos ver tantos aspectos relacionados con la temática, de tal manera que miraremos a continuación otro tema, es un tema bastante interesante, y es el que versa sobre los atributos de la persona jurídica. Bueno, entonces acá vamos a ir por partes. Primero, entender de que para que seamos considerados sujetos de derecho o personas, necesitamos una condición que va a ser el otorgamiento de personalidad jurídica. En el momento en que se nos otorga, ya sea como personas individuales o como personas colectivas, personalidad jurídica, entonces
surge la persona como tal? En el momento en que somos personas, por el simple y llano hecho de serlo, esto es, de ser personas, vamos a tener un conjunto de facultades, de características, de situaciones que nos van a permitir viabilizar nuestro quehacer como sujetos de derecho en el mundo de lo jurídico. De esta manera, entonces, entendemos que los denominados atributos de la persona jurídica van a estar comprendidos básicamente, y siguiendo acá pues, el criterio de este jurista el chileno Máximo Pacheco, que es un clásico también. Él nos dice que los atributos de la persona jurídica constituyen una serie de cualidades, propiedades o prerrogativas, y esto es importante, que pertenecen a las personas por el solo hecho de serlo. Por el solo hecho de ser personas, van a tener atributos que les son inherentes. Entonces, esto va incluido y es un derivado, o son un derivado, estos atributos, de esa personalidad jurídica. Bueno, entonces, la pregunta obligada y siguiente sería, ¿y cuáles son esas cualidades? Porque cuando hacemos una serie, pues son varias, o propiedades o prerrogativas a las que les denominamos atributos de las personas jurídicas. Aquellos atributos que por el solo hecho de ser persona nos van a ser reconocidos. Son inherentes a esa calidad de sujeto de derecho persona. Pues entonces, esta pregunta no se va a hacer esperar en cuanto a su respuesta y vamos a proponer básicamente una nómina de atributos de las personas jurídicas. Y tendríamos la capacidad, tendríamos el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil y el patrimonio. Según el autor que ustedes consulten, unos atributos más, unos atributos menos, pero vamos a platicar de estos 6 atributos que son interesantes y también son relevantes en el ámbito de acción de las personas jurídicas. Entonces significa, en otras palabras, que por el simple y solo hecho de ser personas, derivado de que se nos ha otorgado ese reconocimiento que es la personalidad jurídica, vamos a tener estos atributos. Si esto es así, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y en qué consisten estos atributos? Pues entonces explicamos que en el caso de la capacidad, la vamos a identificar como la aptitud. Cuando somos considerados capaces es porque estamos aptos. Esa aptitud la tienen las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas, para poder ser sujeto de una relación jurídica, ya sea sujetos activos, pretensores o derechohabientes, esto es, sujetos que han adquirido derechos subjetivos y son titulares de los derechos subjetivos, o bien poder ser sujetos pasivos, obligados o deudores dentro de una relación jurídica que implica la posibilidad de poder contraer obligaciones por sí solos o bien por intermedio de otra persona. Pero entonces acá identificamos la capacidad jurídica con la aptitud. Ahora bien,
De la capacidad, pues vamos a encontrar diversidad de definiciones. Una de estas es la que ustedes han visto. Pero también se habla de un atributo que es el nombre. Por definición, este constituye el vocablo con el cual se designa a la persona jurídica individual o colectiva para diferenciarla de las demás. Ese nombre que ustedes tienen es para diferenciarlos de los demás, porque es un medio de identificación para las personas jurídicas. Y tanto las personas individuales como las colectivas, pues van a tener un nombre. En nuestro Código Civil, para la persona individual, física o natural, pues se establece el nombre para identificarlo, que va a estar compuesto por el nombre propio de pila y el apellido patronímico. Pero para las personas colectivas también requieren de un vocablo para poderlas diferenciar o distinguir de las demás. Y es lo que se conoce como razón o denominación social, que es la terminología aplicable para referirse al nombre de las personas jurídicas colectivas. ¿Cuál sería? Razón o denominación social. Por supuesto que el nombre es un elemento importante para la identificación del sujeto. Luego encontramos, claro, que está la nacionalidad. La nacionalidad que por definición ha sido establecida como un vínculo, es un lazo, un nexo de carácter jurídico y político que va a existir entre las personas y el Estado. Y esto, por supuesto, origina y garantiza para ambos deberes y derechos recíprocos. Con respecto al tema de la nacionalidad, claro, hay tantos aspectos por platicar. La nacionalidad para las personas jurídicas individuales. En un momento dado, ustedes verán en el ámbito del derecho internacional el tema de la nacionalidad en el derecho internacional público. Y hay sistemas para la determinación de la nacionalidad. ¿Cuál va a ser la nacionalidad que le corresponde? Para el caso de las personas jurídicas individuales, pues existen ciertos sistemas, que es el sistema del ius sanguinis, del derecho de sangre, y el sistema del ius soli, que es el derecho al suelo o del territorio. En ese sistema del ius sanguinis, pues se va a decir que la persona individual va a tener la nacionalidad que le corresponda a sus padres, independientemente del lugar donde éste haya nacido. Ius sanguinis, derechos de sangre. Y está el sistema del ius soli, que es un derecho al suelo o al territorio, que postula, ya ustedes se imaginarán de qué se trata, de que la nacionalidad que le corresponde a la persona individual va a ser la del territorio del estado donde ésta nació, independientemente de la nacionalidad que puedan tener sus padres. Y claro, ustedes verán aspectos interesantes en torno a este tema, pero todo lo relativo a la adquisición y a la pérdida de la nacionalidad, pues es una potestad de los estados soberanos. Pero ahí está contemplado el tema de la nacionalidad como atributo inherente o derivado de la personalidad jurídica y que le corresponde en este caso a las personas, tanto individuales como colectivas. Y aquí toqué el tema de la persona colectiva. En cuanto a la nacionalidad de la misma se refiere, pues vamos a encontrar básicamente, perdón, la persona colectiva, claro,
no le podemos aplicar el sistema del jus sanguinis, el derecho de sangre, o el de jus soli, pero hay criterios que establecen, por ejemplo, que la nacionalidad de la persona jurídica colectiva va a ser aquella que le corresponde a los sujetos que la integran. En otro aspecto dirán otras posiciones, esto es en el ámbito del derecho internacional público, que la nacionalidad va a ser aquella donde tengan la sede central, por ejemplo, donde está la casa matriz. Otros dirán, la nacionalidad de las personas colectivas va a estar determinada por el lugar de su constitución y podría ser en un momento dado que esta es la tendencia más generalizada, no significa que sea la única. El lugar donde esta fue constituida. Bueno, y así ustedes van a encontrar que tanto la persona individual como la persona colectiva requieren de nacionalidad, y la nacionalidad como vínculo jurídico-político existe entre las personas y el Estado. Y esta es la garantía que origina, en este caso, pues deberes jurídicos y derechos subjetivos que son recíprocos. Porque es esta relación que se tiene entre el sujeto en lo particular y el Estado al cual pertenece. Y la nacionalidad, por supuesto, podemos ver que estos sistemas, jus soli y jus sanguinis, que tradicionalmente se han disputado el poder determinar la nacionalidad precisa de los sujetos que forman parte de la población de un Estado. Bueno, tantas cosas por platicar. Pero cada Estado es soberano para poder fijar o establecer las reglas para la adquisición de la nacionalidad, cómo se puede en un momento dado perder, cómo se puede recuperar. Y ahí tendríamos este atributo de la persona jurídica, tanto colectiva como individual. El domicilio. En este caso, si nosotros analizamos la etimología de la palabra domicilio, que proviene de dos vocablos, domus colere, que básicamente significa habitar una casa. El domicilio puede tener una acepción cotidiana común, corriente o vulgar para identificarlo con el lugar donde nosotros vivimos, donde pernoctamos. Pero hay una definición, por supuesto, del domicilio que nos dice que es el lugar donde la ley supone o donde la ley reputa presente a una persona, porque ahí se le considerará que estará siempre presente la persona para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos. Esta sería entonces una definición del domicilio. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros se nos pregunta cuál es nuestro domicilio, lo que hacen es dar la dirección de su residencia. El domicilio presentar básicamente dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo del domicilio va a radicar básicamente en la residencia, en un lugar durante un tiempo, por supuesto, determinado. Eso físico. Pero también hay un elemento subjetivo del domicilio y es el ánimo o la intención del sujeto de permanecer en él. De esta manera vamos a establecer, en nuestro Código Civil pues contempla interesantemente estos dos componentes del domicilio, que es la residencia. Para constituir domicilio, vamos a 32 de nuestro Código Civil, la residencia constante o continua en un lugar durante un año como mínimo, con la intención de permanecer en él. Y si se dan estos dos elementos, el elemento objetivo, que es la residencia, un año en un lugar,
y el ánimo de permanecer en él, entonces se dan los dos componentes que se requieren para el domicilio. Claro, el domicilio puede tener en un momento dado clasificaciones y nuestro Código Civil del 32 en adelante establece clases de domicilio. Pero es necesario determinar de que la importancia del domicilio pues, va a radicar en que se va a requerir o necesitar, tanto para la persona individual como la colectiva, de que cuente con un lugar dentro del cual la ley presume o reputa que está presente esa persona para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. De esta manera, entonces, la importancia que tiene el domicilio, podríamos establecer que hay ciertas normas del derecho internacional privado, que es un derecho, en este caso, que surgió derivado, entre otras causas, por dos en lo particular, y esto lo vamos a ver cuando desarrollemos uno de los últimos puntos del programa, que se refiere al conflicto de leyes en el espacio. Pero hay una norma de solución indicativa o de conflicto de derecho internacional privado contenida en nuestra ley del organismo judicial y también está en el Código de Bustamante o Código de Derecho Internacional Privado, que nos dice que el estado y la capacidad de las personas se rigen por las leyes de su domicilio. El estado y la capacidad de las personas se rigen por las leyes de su domicilio. Veamos algún ejemplo. Imaginémonos de que un joven estadounidense con 18 años cumplidos viene a Guatemala. Pues él conoce a una joven guatemalteca con 18 años también cumplidos. Él tiene 3 meses de estar acá en Guatemala, allá en el paradisíaco departamento de Sololá, ahí a las orillas del lago de Atitlán, en uno de tantos maravillosos pueblos que circunvalan el lago. Entonces se enamora perdidamente de esta joven guatemalteca y quiere contraer matrimonio. Acude a su oficina como notarios para que en un momento dado ustedes, él quiere comprar un terreno aquí en Guatemala, un bien inmueble, y de alguna manera pues ya llega con el respectivo vendedor y les requiere a ustedes sus servicios notariales para que accionen el instrumento público, en la escritura pública, en la cual se documente un contrato de compraventa de bien inmueble. Él con su pasaporte en mano, el vendedor que es guatemalteco con su DPI, va con los títulos que acreditan la propiedad sobre el inmueble y solicitan sus servicios como notarios o notarias para el funcionamiento de ese instrumento público. Pero ocurre algo interesante. ¿Accionarían el instrumento público notarial, sí o no? Resulta que ustedes, como estudiosos del derecho, porque aparte de ser abogados, que también van a ser notarios, van a tener dos profesiones. Entonces, tendrán que aplicar la legislación y determinar, porque aquí hay un extranjero, un joven estadounidense, que requiere sus servicios. Entonces, la pregunta sería, ¿proceden o no a autorizar la escritura de compraventa? Pero como son estudiosos del derecho, y ganaron con 100 puntos Introducción al Derecho 1 e Introducción al Derecho 2 en su primer año en la carrera. Entonces resulta de que
van a analizar la pertinencia de poder fraccionar el instrumento público, pero van a recordar de que existe, obviamente, el tema de la capacidad jurídica. Recordarán el artículo 8 del Código Civil: la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad, son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Pero también reconocen que en nuestra legislación civil hay requisitos esenciales para la validez del negocio jurídico. Artículo 1251 de nuestro Código Civil. Y quiero que lo escuchen bien: el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal de los sujetos que declaran su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Y esa capacidad legal se refiere a la capacidad de ejercicio. Y pareciera que hasta el momento las condiciones permitirían el fraccionamiento y consecuente otorgamiento de ese contrato, pero también son estudiosos del derecho y saben que existe en nuestra ley del organismo judicial, están las normas del derecho internacional privado, y hay una en especial que se denomina, en este caso, son el estatuto personal, la ley personal, que nos dice: el estado y la capacidad de las personas se rigen por las leyes de su domicilio. Entonces acá hay una alerta que nos está indicando que para poder determinar la capacidad de la persona, esta norma indicativa de solución de conflicto, que es una norma de derecho internacional privado, que está contenida en la ley del organismo judicial, nos está indicando de que es necesario determinar dónde tiene su domicilio para establecer si es capaz o no. Entonces resulta que este joven tiene 3 meses de estar en Guatemala. Ya va a terminar, lo que pasa es que soy inspirado platicando de derecho. Entonces resulta de que en esta situación, el 32 de nuestro Código Civil nos dice que el domicilio, por supuesto, se va a adquirir por la residencia continua en un lugar durante 1 año y con el ánimo de permanecer en él. Y noten cómo operan los supuestos jurídicos, porque el supuesto jurídico, para poder constituir el domicilio en Guatemala, requiere 1 año, y aparte la intención de permanecer en él. John tiene 3 meses. Entonces no se da el supuesto jurídico que se exige, por lo tanto llegamos a una conclusión: no va a tener domicilio en Guatemala y por lo tanto lo va a tener en los Estados Unidos, y resulta que allá en el estado del cual es originario es aún menor de edad. Y si quiere actuar válidamente en un negocio jurídico, pues va a requerir o necesitar la intervención de un representante legal, que serán los padres en ejercicio de patria potestad, o a falta o en defecto de los padres será un tutor. Entonces ustedes le darán la respuesta indicando de que no es factible poderlo autorizar derivado de que no tiene esa capacidad, porque es menor de edad en Guatemala. ¿Se dan cuenta cómo el manejo de esos conceptos jurídicos que van a aprender desde el primer año? Espero que sí. Le van a permitir a ustedes tener una visión mucho más amplia de cómo opera la lógica de lo jurídico. Pero esto se va a lograr si y solo si ustedes tienen el interés, por supuesto, asisten a clase y están prestos y dispuestos a hacer su mejor esfuerzo, a realizar un estudio no superficial, sino un estudio profundo del derecho. Pues entonces, estaríamos viendo, y con esto termino, que se habla también del Estado civil como atributo de las personas jurídicas, y que obviamente en la palabra Estado pues viene el latín status, que es una posición en un sentido amplio, el conjunto de cualidades o condiciones que tiene una persona y van a producir consecuencias jurídicas, y que básicamente representan la posición que ésta tiene o guarda dentro de la comunidad frente a las demás instituciones que la puedan conformar. Y por lo tanto, lo que encontramos básicamente es que en cuanto al Estado civil se refiere,
bueno, vamos a generar que esa posición que la persona tiene dentro de un Estado con respecto a varias instituciones. Significa que podemos tener varios estados civiles, porque con respecto a la edad podemos ser menores o mayores de edad, con respecto a la familia podemos ser padres o hijos, con respecto a un Estado podemos ser nacionales o extranjeros, con respecto a la capacidad podemos ser capaces o incapaces. Eso significa entonces que vamos a tener tantos estados civiles como posiciones tengamos jurídicamente dentro de un Estado frente a distintas instituciones. Y esto del Estado civil básicamente representa otro atributo de las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas. Claro, habrán unas que le son aplicables a las personas individuales y otras que no le van a ser aplicables a las personas colectivas, como por ejemplo, padre, hijo, menor o mayor de edad, no va a poder ser una persona colectiva, pero sí puede ser nacional o extranjera. ¿Pero qué nos queda entonces? ¿O qué no nos queda? No nos queda tiempo. Deseo de dar clase tengo, pero está límite de tiempo. Entonces, voy a continuar en la próxima sesión, pues platicando con ustedes y también instarlos a que, pues, con la atención debida. Creo que Jafet tiene algo. Adelante, Jafet, lo escucho. Disculpe, licenciado, es que como ya la próxima semana se acercan los parciales, tenía una pregunta. Si para su parcial nos iba a brindar nuevamente, como el semestre pasado, material de apoyo o no. Jafet, me extraña la pregunta. Ya saben ustedes que cuentan con mi apoyo. Ya tendrán en su momento los materiales. Lo que voy a hacer es que voy a crear otras secciones en Classroom y les voy a socializar el código para que ustedes, a través de una cuenta de correo personal, voy a crear estas clases en un momento dado de Classroom para establecer los documentos. Están trabajando en la plataforma Moodle. Les agradecería porque mi evaluación va a ser a través de Moodle, como el primer semestre. Entonces, se está generando, por supuesto, la incorporación de los estudiantes. Sí les agradecería que ustedes en un momento dado pues le den seguimiento y que puedan, están compartiendo, acabo de revisar en Classroom, no han compartido unos enlaces para que se inscriban en Moodle, pero van a darle seguimiento a esto, estén atentos a que sean publicados porque es la plataforma oficial de evaluación. Entonces, posiblemente le están dando prioridad a los primeros exámenes para cargar a los estudiantes, pero en el transcurso de estos días, y recuérdense que este fin de semana pues va a ser bastante largo, entonces vamos a ir viendo la posibilidad de que ustedes estén inscritos en su momento oportuno, en lo que corresponde al derecho, pero yo siempre les voy a avisar. Pero no se preocupe, Jafet, ya saben que con todo gusto les tengo preparados estos materiales. Agradecerles su atención y su paciencia. Entonces, nos pasamos un minuto. Les deseo éxitos y nos vemos en la próxima. Feliz tarde a todos y buen fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.